Muy bien, bueno, estamos en este curso de preparación para la evangelización, asumiendo poco a poco, de forma colectiva, esta tarea que el Señor nos encomendó, desde que se la encomendó a San Francisco: repara mi casa, que como ves amenaza ruina, y que el Papa, en este contexto, en este momento, renueva ese mandato, nos pide de nuevo. Y nosotros, consagrados, que no queremos solamente engordar espiritualmente, sino que lo que queremos es alimentarnos, naturalmente, pero también rendir, producir. Los dones recibidos tienen que producir un resultado. Y ese resultado tiene que ser, ante todo, un resultado evangelizador. Primero con la familia y después con el resto de las personas que nos rodean, yendo a pescar en mar abierto, no en la cómoda tranquilidad de la pecera, de la piscina, es decir, donde los peces están ya criados y esperando. Eso alguno quizá tendrá que hacerlo, colaborando, por ejemplo, como catequista en una parroquia, pero hoy la urgente evangelización es la que hay que hacer con aquellos que no se acercan, o que se acercan de vez en cuando, con aquellos que están alejados o que son tibios, muchos de los cuales están muy cerca de nosotros. Ahora se plantea otra cuestión. Hemos visto ya cómo hacer la catequesis para los niños, y yo creo que en muchos hay una gran ilusión, porque lo ven como algo posible y además deseable, que siempre había sido un motivo de preocupación y que ahora se les ofrece un instrumento, un material. Pero hay otros que pueden pensar: yo no tengo nietos, yo no tengo hijos, o si los tengo, como si no los tuviera a este orden de la fe, porque ya no hay nada que hacer. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver dos campos de trabajo: el de los adolescentes y después el de los adultos. Una conferencia ahora y otra más tarde. Pero antes de entrar en el campo de los adolescentes, más difícil, mucho más que el de los niños, creo que conviene decir algo que aún no he dicho y que es muy importante. Cuando se pensó en un patrono para las misiones, se eligió a un misionero que era verdaderamente un prototipo, un modelo: San Francisco Javier. Es el patrono de las misiones. Las cartas que escribe desde el sur de la India a San Ignacio de Loyola han sido siempre consideradas un ejemplo de ese celo misionero. Pero se eligió a la vez a una monja de clausura, deliberadamente. ¿Pero qué tenía que ver una monja de clausura, Santa Teresita de Lisieux, con las misiones? Además, la pobre no, la afortunada, ¿verdad?, murió tan joven. Una enfermedad se la llevó prematuramente y su obra fue su santidad personal y un delicioso libro que muchos de nosotros hemos leído y nos ha tocado el corazón. Es decir, cuando hablamos de misión, hablamos de dos niveles de misión, o de una misión en dos partes, y una parte la hacen unos y otra parte la hacen otros. ¿Acaso Santa Teresita recorrió los caminos del mundo como los había recorrido, porque ella es posterior, como los había recorrido San Francisco Javier? Pues no salió nunca de su
pequeño monasterio de allí, de la Normandía, donde pasó su vida y podía haber sido una vida totalmente oscura. Sin embargo, el gran influjo que hizo es algo que va más allá de la lógica. Yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros, todos los franciscanos de María consagrados, todos, sin excepción, sin rebaja ninguna ni escapatoria ninguna, todos estamos llamados a ser misioneros, evangelizadores, catequistas. Todos, pero no todos de la misma manera. Pero todos estamos llamados a ser evangelizadores en este momento concreto de la historia, cuando el Papa dice o ahora o nunca, o ahora o nunca, o damos el do de pecho ahora y hacemos un esfuerzo colectivo, o esto entramos en un declive que quién sabe, no a la desaparición de la Iglesia, pero quién sabe a qué situación nos puede conducir a no tardar mucho. Nosotros no podemos permanecer indiferentes ante esta llamada. Repito, que encaja precisamente con nuestra vocación. Repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a lo mejor uno tendrá que hacerlo, porque podrá hacerlo, sin que eso suponga que le va a ser fácil hacerlo, con sus nietos. O con los niños de la comunidad donde vive. Bueno, o colaborando en una parroquia como catequista. Otro tendrá que hacerlo con sus hijos adolescentes, o con los hijos y amigos de sus hijos. Bueno, cuando veamos la catequesis para adultos, pues otro tendrá que hacerlo con sus amigos. Habrá familias que lo hagan juntos y será maravilloso, ¿verdad? Y habrá otras personas que no puedan hacer nada, por muchos motivos, porque no tienen ni hijos, ni nietos, ni amigos a los cuales invitar a reunirse, porque no es que no tengan amigos, sino que no encuentran ningún eco entre las personas a las cuales les hablan y les dicen. Bueno, lo van a intentar y se van a encontrar con todas las puertas cerradas. Esto puede suceder. Os he dicho ya varias veces, España no es el único lugar del mundo que existe y eso lo olvidamos. El hambre de Dios en América no tiene nada que ver con la situación de secularización fortísima que atraviesa nuestro país. Bueno, pero estamos aquí y aquí tenemos que afrontar la evangelización en medio de unas condiciones muy duras, muy de desierto. ¿Qué puedo hacer yo? Si no, por más que lo intento, no consigo ni adultos, ni jóvenes, ni niños, ni nada, ¿no? Si he hablado con una vecina, si he hablado con una amiga, si he intentado hacer un grupo de cocina para ver si ahí les hablo de Dios, y la otra ha intentado hacer un grupo de baile, y la otra ha intentado y el otro ha intentado hacer un tour de turismo para ver si... Y pruebas todo y no te sale nada. Y entonces... ¿cómo puedo yo ser franciscano de María, evangelizador, si no puedo? Si lo he intentado y no lo consigo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar esa institución? ¿Tengo que marcharme? ¿No? Vuelvo a repetir, la Iglesia con mucha sabiduría puso 2 patronos para las misiones. El misionero intrépido, que Pemán escribe ese verso, esa poesía bellísima, ¿no? Que representa lo que era no solo San Francisco Javier, sino lo que tiene que ser un misionero. Aquello de, soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento. Bueno, pues nosotros tenemos que tener fuego, entusiasmo. No nos tiene que importar que nos den con la puerta en las narices. No nos tiene que importar el fracaso. Tenemos que hacerlo todo lo que podamos. Bueno, ¿y si no puedes? ¿Y si lo intentas y no te sale? Bueno, no te olvides que hay otro copatrono con las misiones. Alguno de nosotros, por la edad o por los motivos que sean, no puede rezar. Es que todos podemos rezar, ¿no? ¿Y no es ese el primer paso para las misiones? ¿Alguno de nosotros que no podrá hacer esto o aquello no puede ofrecer en la Santa Misa, por ejemplo, sus sufrimientos? ¿Alguno de nosotros no puede dar testimonio? ¿O alguno de nosotros no podrá, en un momento dado, a una persona concreta, aunque a lo mejor no sea un grupo ni nada, decir una palabra? ¿Es que no podemos colaborar con este trabajo misionero, por ejemplo, con la limosna? Es decir,
Nadie tiene que sentirse al margen de esta empresa. Unos lo haremos de una manera y otros lo harán de otra. Pero todos tenemos que sentirnos implicados en esta llamada del Santo Padre, en este reto histórico que tiene la Iglesia en este momento, de una forma, de otra. Yo, por poneros un ejemplo concreto, soy, no sé cómo diría, tutelado o protegido, bueno, por una mujer que considero una verdadera santa, que es la Madre Carmen, la priora del monasterio de la Encarnación en Ávila, donde fue superiora y reformadora Santa Teresa de Jesús. Ella es mi capellana. Las carmelitas se llaman así, se llaman capellanas cuando tienen a un sacerdote o a una persona por la que rezan. Bueno, recoge la espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux, que rezaba por los misioneros. Y también Santa Teresita era carmelita descalza. Y pues yo creo que tendríamos que hacer esto, ¿no? Tú no puedes llevar ningún grupo. Lo has intentado, hay que intentarlo. Tú no puedes llevar ningún grupo. Mira, tú vas a ser capellán o capellana de esta otra persona que está intentando educar a sus nietos. Tú no puedes llevar ningún grupo. Mira, tú vas a ser capellán, capellana de ese sacerdote que tiene una tarea dificilísima en aquel lugar de América o en aquel lugar de África, ¿qué tal? Es decir, todos, de verdad, todos, y no hay justificación que exima a nadie de esto, tenemos que evangelizar. Pero no todos tendremos que hacerlo de la misma manera. Nosotros creemos en la oración, de hecho es lo primero, y creemos en el ofrecimiento del propio dolor y del propio sufrimiento en el ofertorio de la Santa Misa como nuestra humilde, pequeña, pero importante colaboración con la redención que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nadie tiene que sentirse excluido diciendo yo no valgo para evangelizar o yo no tengo oportunidades para evangelizar. Bueno, pues tú no podrás hacer lo que hace el otro, pero tú puedes rezar por el otro. Así pues, todos, sin excepción y sin excusas que valgan, todos estamos llamados a llevar el mensaje del Señor, a decir a los hombres, el amor existe, el amor es Dios, el amor tiene derecho a ser amado. Todos, unos con sus oraciones, otros llevando un grupo o inventando cómo poder hacer para llevar un grupo. Dicho esto, que confío que a alguno le dé un poco de ánimo, o alguna, vamos a leer los temas de los 5 cursos preparados para los adolescentes. Y yo tengo la impresión de que los adultos tendríamos que empezar todos por esto, pero en cualquier caso los temas de los adultos son distintos. Primer curso, un curso de repaso, y de hecho el curso se llama Recordar lo esencial. Voy a hacer lo mismo que esta mañana, voy a leeros, cada curso tiene 12 temas, uno por mes y después subdivididos. Bueno, con los adolescentes, a diferencia de con los niños y con los adultos, solo hay 2 temas por mes, porque los otros 2 temas que tocarían en ese mes, uno se va a dedicar a hacer alguna experiencia lúdica con ellos, ir a un día a ver una película que tenga una carga religiosa, un día hacer una excursión al campo, bueno, y la otra semana se va a dedicar a hacer algún tipo de apostolado social, visitar a unos ancianos en un asilo, es decir, no solamente teoría, sino que también hagan algo que les pueda implicar y que les pueda resultar interesante. Los temas, por lo tanto, primer curso, recordar lo esencial. Resumen sobre Dios, resumen sobre Cristo, resumen sobre la Virgen María, 3 capítulos, 3 temas dedicados al resumen sobre la Biblia, resumen sobre moral, 2 temas, resumen sobre liturgia, resumen sobre espiritualidad y resumen sobre la Iglesia. Por eso digo que quizá este nos vendría muy bien a todos. Antes que nada, ¿por qué no hacemos un resumen de lo que supuestamente deberíamos de saber? Pero en fin, esto está pensado para adolescentes. Segundo curso para ellos. La Iglesia es santa. Y además, es que no aceptamos otra cosa. La Iglesia es santa.
Nosotros decimos, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es santa. Podremos decir que la Iglesia santa está formada también por pecadores, eso es verdad, pero la Iglesia es santa. Entonces vamos a mostrarles a los adolescentes la vida de los santos, que a los 13 años puedan encontrar modelos. No solo los héroes del deporte o del rock, sino modelos de hombres y mujeres que han vivido, algunos ahora, otros en otra época distinta de la historia, y que han hecho posible ser un santo en medio del mundo. Los santos que he elegido para estudiar con ellos, 2 para cada mes. Primer mes, San Pedro y San Pablo, San Sebastián, un soldado, San Tarsicio, un niño, San Agustín y San Benito, los santos caballeros, es decir, aquellos que se santifican en esa Edad Media como soldados de Cristo, San Francisco y Santa Clara, San Ignacio y San Francisco Javier, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, San Juan Bosco y Santa Teresa de Lisieux, los santos misioneros, por ejemplo, el fundador de los Padres Blancos, el fundador de los Combonianos. Después, los mártires españoles de 1936, porque a estos niños habrá que contarles la verdad, ¿no? No la verdad oficial, sino la verdad, el martirio de miles de sacerdotes y de laicos por parte de los comunistas en España en el 36. Alguien tendrá que contarles alguna vez la verdad, y si no se la contamos nosotros, ¿quién se la va a contar? Mártires de los nazis y de los comunistas, y los beatos Juan Pablo II y Teresa de Calcuta. Un año, por lo tanto, entero dedicado a los santos. Tercer curso, dedicado a las virtudes. La de la fe, la esperanza, 2 meses la virtud de la caridad, el agradecimiento, la humildad, la castidad, la pobreza, la obediencia, la paciencia, la sinceridad, la laboriosidad. Las virtudes. Educarles, no, como se dice ahora, hay que educar a los niños en los valores. Que eduquen en los valores, que no está mal, los ateos, nosotros educamos en las virtudes. La diferencia es que la virtud es no solamente un hábito, sino un hábito de algo bueno que se hace en el nombre de Cristo. Siguiente curso, las persecuciones, porque hay que preparar a estos que ya en este momento tendrán 16 años, hay que prepararles para que se enfrenten con un mundo que ya les está acosando y que les va a acosar. Y hay que decirles que esto que a ellos les pasa, empiezan con los noviazgos, empiezan a decirles, si no tienes relaciones sexuales, no quiero saber nada contigo, empiezan a ofrecerles la droga, empiezan ya a emborracharse. Los adolescentes españoles se emborrachan, más de la mitad de ellos, 3 de cada 4 fines de semana. Es decir, hay que acostumbrarles a que van a vivir en un mundo hostil para su fe y para sus principios. Pero que esto no es nuevo, que aunque las circunstancias sean diferentes, ha pasado toda la vida. Entonces, un curso entero para hablarles de las persecuciones de la Iglesia. Las persecuciones antiguas contra la Iglesia, hasta Diocleciano, las persecuciones del siglo XX, las persecuciones actuales, y luego también, efectivamente, los pecados de la Iglesia existen, los pecados de los miembros de la Iglesia, de algunos miembros de la Iglesia. Luego, ¿por qué hoy nos persiguen? Por ejemplo, porque defendemos la vida. 2 meses dedicando a presentar lo que significa para la Iglesia la defensa de la vida. Porque defendemos la familia. Y ahí vamos a enseñarles el por qué la Iglesia defiende la familia y cómo la defiende. Repito, ya tienen 16 años, ya tienen que tener argumentos. Iglesia y política. No se puede votar a cualquier partido. Iglesia y cultura. Iglesia y otras religiones. Y este capítulo, Iglesia y otras religiones, que es el último mes del 4º año, es el inicio, el primero, de
el quinto año de formación. Ya tienen en ese momento 17 años. Está dedicado a presentarles el cristianismo como una opción que ellos personalmente tienen que hacer. El tema de este año es: ¿por qué soy cristiano y no otra cosa? Cristianismo y judaísmo. Ellos tienen que saber, porque estos muchachos están ya viviendo en un mundo plural y van a vivir en un mundo globalizado y van a tener seguramente que viajar a otros países a ganarse el pan, o van a enamorarse de chicos o de chicas que son ateos o que son de otra religión y no pueden decir soy católico porque he nacido en España o soy católico porque mis padres son católicos. Soy católico porque he estudiado, he comparado y he hecho la opción de ser católico. Por lo tanto, cristianismo y judaísmo, cristianismo y paganismo, el de aquellos, cristianismo y gnosticismo, cristianismo e islam, 2 meses para esto, cristianismo e hinduismo, 2 meses. En el segundo se va a estudiar el por qué no podemos hacer yoga, por ejemplo. Cristianismo y budismo, cristianismo y ateísmo, cristianismo y agnosticismo, cristianismo y supersticiones, cristianismo y laicismo. Es decir, un muchacho que durante 5 años hace esto, está preparado, está preparado. Cada una de estas cosas, estos son los temas mensuales, cada una de estas cosas tiene su desarrollo y su propósito. Ahora, naturalmente, estos temas no son como los de los niños, ahora veréis cómo son, ¿no? Pero necesitarían un catequista. Si no se encuentra, se les puede dar, porque ya a estas edades son capaces de razonar y de masticar por sí mismos. Los niños no, los niños necesitan necesariamente un catequista. Lo mejor sería que alguien, un adulto, por ejemplo, de la propia familia, los acompañara, lo cual, por otro lado, le haría seguramente un gran bien al propio adulto. Vamos a ver ahora algunos de los temas que ya están desarrollados, porque el primer curso entero, ese ya está escrito, no lo hemos editado en libro, pero este ya está preparado. El primero, como he dicho antes, vamos a leer la introducción. La adolescencia es una etapa de la vida humana que más que ninguna otra puede ser considerada como una etapa de transición. Se está a caballo entre el niño y el adulto, aunque cuando se inicie ya no se sea un niño y cuando se termine aún no se sea propiamente un adulto, sino más bien un joven. Sus fronteras cronológicas son muy imprecisas. Varían además según el sexo, pues en este momento de la vida las muchachas suelen madurar mucho antes que los chicos. Esta catequesis, que está prevista para ser impartida en 5 años, este es el primer curso, irá dirigida, por lo tanto, a los adolescentes que tienen entre los 12 y los 17. Lo ideal sería que antes de emprender este primer curso del quinquenio hubieran hecho los 5 años anteriores, que están pensados como una catequesis de iniciación en la fe católica. Por si acaso esto no ha ocurrido, el primer curso en cuestión es un resumen de lo que ningún católico debería ignorar. Si la adolescencia queda definida por muchos como una etapa cronológica, otros en cambio prefieren fijarse en ella desde la perspectiva de la maduración de la persona. Así, habría personas que con 15 o 16 años habrían superado ya lo más significativo de esta etapa, mientras que otros mantendrán sus características de adolescentes hasta bien entrados en la edad adulta y quizá no la superen nunca. En sí mismo, al margen pues de su edad, el adolescente es alguien al que le falta algo, que adolece de algo. Eso que le falta es precisamente madurez. No tiene la relativa madurez del niño y no ha conseguido aún la del adulto. En su cuerpo se están produciendo cambios hormonales muy importantes, que no entiende y que le llevan a aborrecer lo que antes quería y a apetecer lo que antes no le interesaba. Se vuelve a veces agresivo
y él mismo con frecuencia se siente avergonzado de su propio comportamiento, sobre todo cuando se dirige contra sus padres, a los que sigue queriendo mucho, aunque no se atreva ahora a reconocerlo. Así vemos que niños que fueron cariñosos, dóciles, estudiosos e incluso piadosos, cambian de la noche a la mañana y se transforman en seres antipáticos, despegados, ingratos, quejicas, rebeldes y que justifican la expresión que una vez me dijo un padre de sus hijas: no tengo hijas adolescentes, sino aborrecentes. Sin embargo, nos equivocaríamos si nos fijáramos en ellos solo como personas que hacen sufrir mucho a los padres, abuelos y maestros, por no decir a los catequistas. Ellos mismos sufren también, aunque a veces no sepan que la causa de su sufrimiento está en su interior y no en los que los rodean. Se sienten muy desgraciados. Cosas insignificantes les provocan traumas enormes y son muy vulnerables a la opinión de los amigos. De hecho, es la etapa de la vida humana donde el porcentaje de suicidios es mayor, y es también la etapa en la que muchos se inician en la adicción al sexo, a la droga o al alcohol. Es la etapa de las pandillas, que a veces y cada vez más exigen a sus integrantes actos de violencia para demostrar que son capaces de pertenecer a ese grupo. Es la época del abandono de las prácticas religiosas, muchas veces por el único motivo de que sus padres son practicantes y sus amigos no. En fin, es una etapa difícil que sin embargo todos hemos pasado de una manera u otra y en la que no se puede abandonar a los adolescentes a su propia suerte, aunque a veces se tenga la tentación de hacerlo. Si tuviera que expresar cuáles son las características de la adolescencia, elegiría 4. Y es muy importante tenerlas en cuenta para descubrir qué adultos siguen siendo adolescentes, a pesar de que cronológicamente ya no deberían serlo. La primera de estas características es la de quererlo todo. Un adulto sabe que jamás se tiene todo en la vida y lo acepta sin amargarse. El adolescente no, tanto menos lo sabe cuanto más se lo han dado todo sus padres siendo niño. Y por eso se siente muy desgraciado cuando no consigue lo que quiere. Nunca va a ver la parte de líquido que tiene la botella, sino que siempre se va a fijar en lo que le falta. La segunda característica es que lo que desea lo quiere tener enseguida. El adulto, la persona madura, sabe que para eso siempre hay que esperar. Las cosas se obtienen, sí se obtienen en el tiempo, poco a poco, mientras que el adolescente lo quiere todo y lo quiere ya, enfadándose cuando no consigue lo que quiere inmediatamente. Otra característica es que el adolescente no quiere pagar por lo que busca y desea, lo quiere gratis, no quiere hacer esfuerzos, o si los hace, no persevera en ellos. El adulto sabe perfectamente que por todo hay que pagar un precio, el precio del estudio para sacar una carrera, el de sacrificarse para mantener unida una familia. Mientras que el adolescente no quiere pagar nada y se irrita cuando alguien le habla de responsabilidad, de cumplimiento de normas en el hogar o de disciplina en el estudio. Una característica más es esta otra, es incapaz de agradecer. El niño es mucho más agradecido que el adolescente. El niño va a llevar a su mamá o a su papá un dibujo o unas flores en el día de la madre o en el día del padre, por ejemplo. Y eso difícilmente se le ocurrirá al adolescente, para el cual tener gestos de afecto hacia sus padres se ha vuelto algo inconcebible. Cuando se madura, aumenta la conciencia de las muchas deudas que se tienen en la vida, con Dios, con los padres, con los amigos, con tantos como te han ayudado en los momentos difíciles. De hecho, el agradecimiento es uno de los principales signos de madurez, signo que el adolescente no tiene. Estas características no tienen por qué darse en todos o todas en todos. Y hasta es posible que algún adolescente no llegue a tener ninguna nunca. Pero hay que contar con ellas, porque a ese material humano es al que hay que amar. Hay que educar
y por el que hay que luchar, incluso a veces en contra de ellos mismos, sin tirar nunca la toalla. A esas personas es a las que tenemos que evangelizar. La manera de hacerlo, la manera de ayudarles, consistirá no solo en enseñarles conceptos sobre Dios, sino en ayudarles a que esos conceptos los pongan en práctica y así vayan avanzando hacia la madurez y vayan superando la etapa de la adolescencia. El propósito quincenal y la revisión de dicho propósito será fundamental para conseguirlo. Bien, a continuación pongo algo más de lo que ya os he dicho de cómo tiene que hacerse la reunión. Bien, esto es una introducción para el catequista, que tiene que saber con quién va a tratar. Yo creo que esto lo tendrían que saber todos los padres que tienen adolescentes para no desesperar y para trabajar sabiendo que esa etapa puede pasar, debe de pasar si se trabaja bien. Vamos a entrar ahora ya en los temas una vez leída la introducción. Primer tema, ese resumen de 12 temas que os había dicho. Los 12 están ya preparados, el primer curso está terminado, no voy a leer esta tarde, evidentemente, los 12 temas. Resumen sobre Dios. Primero, Dios y las obras de Dios. Repito, esto, a diferencia de lo que os leí para los niños, está pensado para el catequista o también para el adolescente. Por lo tanto, está muchísimo más desarrollado, mientras que lo de esta mañana apenas eran unos apuntes para que el catequista tomara ideas y pudiera explicarlo. La fe en Dios no es un asunto insignificante, sino algo que va a condicionar la vida del hombre, tanto si se tiene como si se rechaza. La humanidad ha tenido fe en la existencia de Dios desde sus orígenes y aún hoy en día la inmensa mayoría de los hombres creen en Dios, aunque muchos de ellos no practiquen la religión en la que fueron iniciados por sus padres. Esta fe en Dios se debe a la intuición que el hombre ha tenido siempre de que tiene que haber algo más cuando acaba esta vida. Pero no solo a eso. La fe en Dios se basa también en elementos racionales y no únicamente intuitivos. Es imposible que un mundo tan grande, tan complejo, tan maravilloso como el nuestro haya surgido por casualidad, espontáneamente, y que se haya desarrollado en función de unas leyes de la evolución que nadie habría creado. Esta teoría, que es la base del ateísmo, es menos científica, por ser menos probable, que la de creer en un alguien que ha hecho todas las cosas y que ha puesto unas leyes que permiten su existencia e incluso su evolución. Dentro de la creación, el hombre ocupa un lugar muy especial, pues es el único ser vivo que tiene no solo inteligencia, sino sobre todo la capacidad de controlar sus instintos, la capacidad de amar. Por eso decimos que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. También decimos que para crearlo Dios utilizó barro, un símbolo de que usó algo que Él mismo había creado antes y que sobre ese barro insufló su espíritu. Esto es perfectamente compatible con la relación del hombre con un antecesor primate que sería el barro del que habla la Biblia. A ese primate Dios le daría el alma, que es lo típica y específicamente humano. El hombre, por lo tanto, es la obra más perfecta de la creación, porque a diferencia de los demás animales, además de cuerpo, tiene alma. Primer tema. He planteado la creación como alguien tiene que haber hecho algo, porque esto no se explica por sí solo. He planteado la creación del hombre como alguien distinto y he planteado la teoría de la evolución. En el primer tema, 3 grandes conceptos que un muchacho a esa edad ya tiene que saber afrontar. Propósito: agradecerle a Dios la creación de la naturaleza, de la vida y sobre todo del hombre. Agradecérselo y asumir la misión que Dios ha encomendado a los hombres: cuidar de esa naturaleza, cuidar de la vida, cuidar sobre todo de la vida del que es más débil. Además, cuidar la parte específicamente humana que tiene el hombre, el alma,
Y para ello, hacer oración, pues la oración es el alimento del alma. Tarea para 15 días. ¿Os parece difícil? Espero que al menos no os parezca imposible, ¿eh? Pero a los 12 años, o a los 14 o a los 16, ya se tiene la cabeza desarrollada. Y hay que darles un hueso que mastiquen. Para eso, naturalmente, hay que prepararse. Quizá no pueda hacer la catequesis de adolescentes la misma persona que sí puede hacer la catequesis de niños, porque tendrá que tener un poco más de preparación intelectual. Pero no creo que esto, para un católico medio, por lo menos para la mayoría de vosotros, sea algo inaccesible, preparándoselo bien. Segundo tema. Estamos hablando, repito, de resumen sobre Dios. Segundo tema. Dios es tres cosas. Primero hemos visto, Dios existe. Dios crea y Dios crea al hombre. Y la teoría de la evolución ahí inserta para ver cómo podemos aceptarla en compatibilidad con las enseñanzas bíblicas. Segundo tema, sobre Dios. Dios es todopoderoso. Dios es amor y Dios es familia. El Dios que existe desde siempre crea el mundo por dos motivos. Porque puede hacerlo, solo Él es todopoderoso, y porque quiere hacerlo. Y quiere hacerlo porque ama al mundo, que va a crear antes incluso de crearlo. Crea porque ama. De una forma especial ama al hombre, su criatura predilecta, aquella que Él ha creado como cumbre de la creación a su imagen y semejanza y a la que ha encargado que cuide del mundo en su nombre. Este Dios todopoderoso y amor es también familia. Dios es uno, pues si hubiera varios dioses, uno de ellos sería superior al otro o a los otros, y en ese caso solo el Dios superior sería verdadero Dios. El famoso argumento que justifica la unidad de Dios, la unicidad de Dios. Pero Dios, que es uno, está formado a la vez por tres personas diferentes. Para expresarlo, se puede poner el ejemplo de una familia. Es una unidad, una familia, pero está formada por personas distintas. Naturalmente, en el caso de Dios, esas personas distintas comparten la única naturaleza divina. Una de esas personas es el Padre, la otra es el Hijo, la otra es el Espíritu Santo. Todas las obras las hace el único Dios, pero cada una de ellas la va a hacer a través de una de las personas divinas. Así decimos que Dios crea a través del Padre, redime a través del Hijo y santifica a través del Espíritu. El hecho de que Dios sea uno y a la vez sean tres personas distintas, iguales en la naturaleza y en la dignidad, es muy importante, pues nos indica cómo tenemos que ser nosotros en nuestras relaciones familiares. Respetar la unidad, no romperla nunca, y a la vez respetar las legítimas diferencias, no pretendiendo que el otro con el que vivimos se despersonalice, sino que pueda ser el mismo. Catequesis sobre Dios, poder de Dios en su creación, Dios uno y trino, familia, y este Dios uno y trino es modelo de cómo nosotros tenemos que vivir en familia. Propósito: imitar a Dios, llevando en la familia un tipo de vida lo más parecido posible. No romper la unidad. Es decir, no enfadarse ni provocar enfados. Propósito de esa semana, de esa quincena. Y a la vez, no pretender que el otro se convierta en un esclavo para uno mismo. Estás tratando con un adolescente. Esto es perfecto. ¿Por qué estás pretendiendo que tu mamá sea tu esclava? Por ejemplo. O tu hermano pequeño. O tu papá. Evidentemente, tampoco la mamá puede pretender que el adolescente sea su esclavo, pero es que eso a ninguna mamá del mundo se le pasa por la cabeza, porque aunque se le pasara, no lo iba a conseguir jamás. Cuidar de la familia como de un gran tesoro, haciendo los esfuerzos que haya que hacer para que vaya bien y no dejando que esos esfuerzos los hagan solo los padres.
Segundo tema de catequesis para adolescentes. Estamos sentando las bases no solo doctrinales, sino prácticas del comportamiento que tienen que llevar. Nos fijamos en Dios, aprendemos cómo es Dios y ahora vamos a aterrizar con el propósito para llevar eso a la vida cotidiana. Resumen sobre Cristo, segundo mes. ¿Quién es y qué hace? El único Dios, el Dios amor, hizo al hombre libre y responsable. Pero ese hombre, en lugar de utilizar su libertad para amar, para hacer el bien, la utilizó para pecar, para hacer el mal. Más aún, quiso decidir por sí mismo qué era bueno y qué era malo. Ese fue el pecado original. Ese pecado trajo la desgracia para él y sus descendientes, como Dios le había dicho que ocurriría si desobedecía sus órdenes. Sin embargo, Dios no se olvidó del hombre, no dejó de amarle, no le abandonó a su propia suerte. El único Dios envió entonces a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo, a la tierra, para que se hiciera auténticamente hombre y salvara al hombre. Así nació Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes y del emperador Augusto. Nació de una mujer, la Santísima Virgen María, que le concibió por obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Por lo tanto, antes de que Jesús existiera, ya existía desde la eternidad el Hijo. En un momento concreto de la historia, ese Hijo se hizo hombre y fue entonces cuando empezó a existir Jesús. Jesús es, por eso, Dios verdadero y hombre verdadero. Tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Sin embargo, tiene una sola persona, la persona divina, pues esa es la que existía desde siempre, antes de que se produjese la encarnación en el seno de la Virgen María. Esta encarnación se produjo para salvar al hombre, por amor al hombre. Primera presentación de Jesús, alguien histórico, pero antes de ser ese personaje histórico, ya existía, es Dios. ¿Y por qué se hace hombre? Para salvar al hombre. ¿Y por qué tiene necesidad de salvar al hombre? Porque el hombre había desobedecido a Dios, había cometido el pecado y había traído la desgracia sobre él y sobre sus descendientes. Propósito: agradecer a Jesús que se haya hecho hombre y que, siendo Dios, aceptara ser uno de nosotros e incluso aceptara nacer en una cueva de ganado. Aceptar, por amor a Él y para parecernos a Él, aquellas cosas que nos cuestan durante esta quincena, sobre todo aquellas que nos parezcan que son humillaciones. Primero muestras a Jesús. Antes he mostrado la Trinidad y de ahí cómo vivir en familia. Ahora muestras a Jesús. ¿Y qué muestras de Jesús? Su amor redentor, pero también su humildad. Ahora diga el niño, ahora tienes que aprender tú también a aceptar las humillaciones de la vida, las que te vengan. No significa que tengas que pasar por todos los aros del mundo, pero tantas cosas que tienes que aceptar. No te pelees, acepta que no todo te va a salir bien, acepta que tienes que obedecer y eso te parece una humillación horrorosa. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por ti. Al menos planteárselo y que compruebe lo difícil que es, le va a ayudar a valorar lo que Cristo ha hecho por él. Segundo tema, segunda parte de este tema sobre Cristo. Primero, ¿quién es Cristo y qué hace? Segundo, ¿cómo lo hace? La redención del hombre, su salvación por parte del Hijo de Dios, la lleva a cabo mediante la revelación de quién es Dios, primera cosa, y mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. El Señor Jesús no vino solo para morir crucificado. Antes de eso nos enseñó quién era Dios y al hacerlo nos enseñó cómo debíamos vivir, pues por estar el hombre hecho a imagen de Dios es fundamental saber cómo es Dios para saber cómo tiene que ser el hombre. Por lo tanto, la revelación, las enseñanzas que dio Jesús, tanto a través de sus palabras como a través de sus obras, era ya una parte de la salvación que había venido a darnos al hacerse hombre. Sin embargo, esas enseñanzas no eran suficientes para que se produjera la redención.
El Señor Jesús debía pagar el precio de su sangre para satisfacer la justicia de Dios, no la crueldad de Dios o su venganza, sino su justicia. A la vez, al morir crucificado, nos estaba dando la última y definitiva enseñanza, lo grande que era el amor de Dios al hombre, que le llevaba a dar la vida por éste sin que se lo mereciera. También nos dio un regalo más: resucitó. Con su resurrección demostró que la intuición que el hombre había tenido desde siempre, la de que tenía que haber algo más después de la muerte, era acertada. La resurrección de Jesús es la prueba de que hay vida eterna. Propósito: agradecer a Jesús su infinito e inmerecido amor. Agradecérselo rezando y agradecérselo estando en gracia de Dios con la confesión, pues Él ha venido para que estemos en gracia y no en pecado. Estar en pecado es echar a perder el plan salvador de Cristo. Aquí hay un montón de conceptos. Por ejemplo, la salvación empieza con la revelación, y esto es muy importante, porque si no, decimos, en esto creo y en esto no creo. En el depósito de la fe que la Iglesia enseña, selecciono. No, perdona, ese depósito de la fe es un elemento traído por Jesús para tu salvación. Por eso el Señor se pasa 3 años enseñando, y antes 30, enseñando de otra manera en la humildad de Nazaret. Naturalmente no viene la redención solo por la enseñanza, viene por el derramamiento de la sangre purificadora y por la resurrección. Y se entra en otro concepto: hay vida eterna. Tenemos certeza porque Cristo ha resucitado. Y ahora vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer que su sacrificio no sea inútil, estando en gracia de Dios, por ejemplo, con la confesión. Introduces otro elemento en la vida práctica. No voy a seguir, son 12 temas, con esto ya es suficiente. Tercero, resumen sobre la Virgen María, bueno, todo lo demás. Este es un material precioso, único. Está en vuestras manos y tenéis que hacer lo que podáis, no lo que no podáis, pero lo que podáis. Los que tenéis hijos adolescentes, 12 años, aún a los 12, a los 11, aún se puede hacer algo con ellos. Los que tenéis nietos de esa edad, aún se puede hacer algo con ellos. Empecemos con ellos. Empecemos con ellos los que podéis, digo, los que no tenéis hijos, ni tenéis nietos, ni tenéis amigos o vecinos, ni nadie que os consuele, pues entonces rezar, ofrecer, testimoniar y hablar cuando podáis hablar. Y luego ayudar económicamente, que también es una cosa muy importante. Es decir, todos estamos involucrados en esta misión. Si esto lo hacemos, cada uno poniendo su grano de arena, estaremos acogiendo el mandato del Señor a San Francisco: repara mi casa que como ves amenaza ruina. Haremos un momento de oración en silencio.